Muy bien, vamos a meternos de lleno en una historia increíble. Siempre nos han contado los inicios de Argentina como una especie de gesta heroica, ¿no? De espadas y grandes conquistas, pero la verdad es que la historia real es mucho, mucho más extraña y la verdad fascinante. Es un relato que no arranca con gloria, sino con algo parecido a una gran estafa geográfica y sobre todo un profundo sentimiento de abandono. Y es que todo, absolutamente todo, empieza con un mito. Con una promesa tan potente, tan seductora, que fue capaz de hacer que hombres cruzaran el mundo entero, arriesgándolo todo por una fortuna que, sencillamente, no estaba allí donde la buscaban. Pensemos en ello un momento. Llevas meses en un cascarón de madera, sobreviviendo a tormentas, al escorbuto, a todo, y lo único que te mantiene en pie es esa promesa. Te han vendido el sueño de que un río te llevará directamente a La Plata, un nombre que además se quedaría grabado para siempre, el Río de la Plata. Pero claro, la realidad fue un tortazo brutal. En lugar de un río de plata, lo que encontraron fue un estuario descomunal de agua dulce y barro. No hubo una conquista heroica, porque a diferencia de México, aquí no había ningún gran imperio que someter. Fue, literalmente, un desembarco en el vacío. Y desde luego no se convirtió en una colonia rica, sino en un reino olvidado en el último rincón del mundo. Y aquí llegamos a un punto que es clave para entenderlo todo. A diferencia de lo que se suele pensar, aquello no era una colonia como las inglesas, que eran más bien empresas comerciales. No. España fundaba reinos de ultramar, o sea, extensiones del propio reino. El problema es que estas tierras del sur eran la última periferia de la periferia, una provincia abandonada a su suerte. Y este es el origen de un trauma que lo marcará todo, la soledad. Veamos entonces cómo esta dura realidad se fue materializando en los primeros intentos, que fueron, la verdad, completamente desastrosos, por asentarse en esa supuesta tierra prometida que no cumplía ninguna de sus promesas. Es que la cronología del fracaso es rapidísima, fíjense. En 1516 llega Solís, creyéndose el dueño del mundo, y es eliminado casi al instante. 20 años más tarde, Pedro de Mendoza funda Buenos Aires, y en apenas 5 años, el hambre y la desesperación son tales que tienen que prenderle fuego a todo y huir río arriba. El sueño se había convertido, en tiempo récord, en una pesadilla. Pero ¿por qué este fracaso tan rotundo? Bueno, la razón es fundamental. En México, Cortés y los suyos se aliaron con pueblos que estaban sometidos por los aztecas, y eso fue clave. Pero en La Pampa no había una estructura imperial, no había con quién negociar, ni a quién comprarle comida, ni una población con la que poder aliarse. Estaban solos. Completamente solos. Este detalle es brutal, pero hay que contarlo para entender el nivel de horror que se vivió allí. La hambruna fue tan extrema que las crónicas cuentan que la gente llegó a comerse el cuero de sus propios zapatos, de los cinturones. La primera Buenos Aires no fue una ciudad, fue un cementerio de ilusiones europeas. Y claro, esto provocó un shock cultural tremendo. El conquistador venía con una mentalidad señorial, ¿sabes? De llegar, mandar y vivir de la riqueza que ya existía. Pero es que aquí no había esa riqueza. Para sobrevivir, y no digamos ya para prosperar, había que hacer algo impensable para un hidalgo: arremangarse y ponerse a trabajar la tierra. Fue el primer gran cortocircuito de su identidad. Pero la historia, como casi siempre, da un giro inesperado, porque los supervivientes que huyeron de Buenos Aires remontaron el río y en un lugar que nadie esperaba, encontraron una forma totalmente distinta de sobrevivir. El contraste es increíble. Mientras Buenos Aires era un infierno de conflicto y hambruna, en Asunción los supervivientes construyeron un modelo radicalmente diferente. Cambiaron la espada por la alianza. Allí la clave no fue conquistar, sino integrarse con el pueblo guaraní, lo que les llevó no solo a sobrevivir, sino a una auténtica fusión. Y es que, si lo pensamos, el verdadero milagro que ocurrió allí en Asunción no fue una gran conquista militar, sino una fusión de sangre, de culturas, y de esa unión nació una sociedad nueva, una sociedad mestiza, los llamados mancebos de la tierra, que van a ser los grandes protagonistas de lo que viene ahora. Porque son ellos, precisamente, esos descendientes mestizos, los que décadas más tarde bajarán de nuevo el río para fundar Buenos Aires por segunda vez. Pero esta vez la ciudad no va a sobrevivir por la promesa de la plata, sino por algo mucho más terrenal, mucho más pragmático y, sobre todo, ilegal. A ver, la corona española, con su burocracia infinita, comete un error de cálculo tremendo. Le prohíbe a Buenos Aires comerciar directamente con nadie. Todo, absolutamente todo, tenía que pasar por Lima, lo que significaba un viaje demencial de meses por tierra. ¿La solución para no morirse de hambre? Pues saltarse la ley, claro. La ciudad se convirtió en la puerta de atrás del imperio,
un paraíso para el contrabando de cuero con los enemigos de España, los ingleses y los portugueses. Y de esta pura necesidad nace esa frase, esa filosofía que lo va a marcar todo para siempre en la región. La ley se acata, pero no se cumple. Es decir, se reconoce la autoridad del rey, sí, claro, pero en la práctica se hace lo que haga falta para sobrevivir, aunque sea ilegal. La supervivencia simplemente estaba por encima de cualquier norma. Y esto nos lleva a una de las grandes ironías de esta historia. Oficialmente, aquello era un reino español con sus leyes y sus funcionarios, pero en la realidad económica, la supervivencia de Buenos Aires dependía del comercio con Inglaterra. Así que sí, el Estado era español, pero el bolsillo, el pragmatismo del día a día, ya empezaba a hablar con otro acento. Entonces, para ir cerrando, vamos a resumir los elementos clave que forjaron el ADN tan particular de esta sociedad. Una sociedad que, como hemos visto, no nació de la riqueza ni de la gloria, sino del fracaso, del abandono y de la pura invención. Pensemos en los ingredientes de este ADN tan único. ¿Qué tenemos? Pues para empezar, una mentira geográfica. Le sumamos el abandono constante por parte del centro del imperio. Añadimos la ilegalidad como única forma de supervivencia. Lo mezclamos con la necesidad de inventarse a sí mismos desde la nada y lo cubrimos todo con ese profundo sentimiento de soledad que lo impregna todo. Y claro, la historia no termina aquí, ni mucho menos. La gran pregunta que nos deja este origen tan traumático es, ¿cómo es posible que este lugar, nacido del fracaso y del contrabando, se transformara con el tiempo en uno de los centros más codiciados de todo el imperio? Pero esa ya es otra historia.